días a todos. Vamos a tener una entrevista con Aura González, que es la directora pedagógica del Colegio Internacional Lope de Vega, colegio al que agradecemos mucho el esfuerzo que está haciendo por mantener toda la estructura organizativa del colegio. Es un colegio privado en el que su dirección titular ha puesto un empeño especial en garantizar el trabajo y el esfuerzo de su personal, tanto docente como no docente, para el desarrollo y el logro de su proyecto educativo, su proyecto de transformación. Y la entrevista que tendremos ahora con Áurea nos va a permitir conocer de primera mano qué están haciendo y cómo están abordando esta situación que nos ha tocado ahora afrontar. ¿Qué tal, Áurea? ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Gracias a Dios, bien. Confinados, pero Jo, seguimos confinados, pero bien. se nos ha puesto un mundo, Juan, que te mueres. Me voy a quitar las gafas porque ahora, como estoy a medio distancia, te veo borroso con las gafas de cerca. Muy bien. Esto, pues que se nos ha abierto un panorama increíble, espectacular para los marchosos. Si quitas la parte sanitaria, que es una tragedia, Sí, para los marchosos una oportunidad que no te quiero ni contar. pues Y sí, fíjate. sí, pero también un reto, porque no sé qué va a pasar con nuestras empresas, de verdad, Juan. Madre mía. Pues sí, la verdad es que está la cosa, yo creo que al final esto lo que pone de manifiesto es la capacidad de adaptabilidad de los Sí. colegios, de las empresas, y los que tengan esa capacidad de adaptabilidad más rápida son los que van a poder seguir un poco subsistiendo en este contexto, ¿no? Pues sí, todo depende también un poco yo creo que IM y bueno, y la gente de nuestro grupo ECICAE, o sea, yo creo que hemos dado la talla y estamos a la altura de las circunstancias y evolucionamos constantemente, pero como que dependemos de clientes que tienen que pagar, si su situación económica, ya veremos a ver cómo queda la economía de este país, porque Sí. imagínate venir con todos los hoteles cerrados, Juan, No, ¿qué claro, yo hacemos? imagino, bueno, yo como te comentaba en mi correo y con la idea de poder también Sí. esta charla, poderla también colgar en nuestras redes, bueno, Aurea, que ha tenido a bien atenderme, la directora del Colegio Internacional Lope de Vega, que está en Benidorm, es un colegio muy innovador, que lleva mucho tiempo trabajando en la transformación de la educación y en el desarrollo de proyectos de innovación y cambio. Y bueno, también era para que te conocieran. Y como bien dice, ellos tienen ahora mismo una realidad compleja por lo que dices de los hoteles, ¿no? Y toda la parte turística que ahí está, evidentemente, imagino que os dará muy fuerte, ¿no? Sí, sí, bueno, en Benidorm concretamente, pues ya sabe todo el mundo, ¿eh? Hay gente que dice, tenemos 5 continentes y Benidorm. Sí, Benidorm es un melting pot donde tenemos exactamente unas 120, 130 nacionalidades conviviendo. En el colegio concretamente hay 32, que ya son bastantes también. Pero es verdad que lo que va a pasar con el turismo pues va a plantear un escenario complicado, pero no solamente con el turismo, a nosotros nos preocupa también porque va vinculado al turismo la empresa familiar, ¿no? O sea, la empresa familiar es parte de nuestro tejido económico importantísimo. De hecho, anda por un 80, 80 y tantos por ciento este tejido y claro, las pequeñas empresas son las que más afectadas se están viendo. Pero bueno, vamos a ver, siempre hay que contemplar que las cosas que son inevitables y de fuerza mayor, no hay que luchar contra una fuerza mayor porque es gastar energía, Sí, pero sí. claro, es ver cómo se le da la vuelta y cómo nos adaptamos, evidentemente, pues a las realidades que van viniendo. Y por comenzar ya directamente sobre esta temática, que era la razón de ser de poder hablar, de que creo que es de gran ayuda en esta situación que otros colegios y otros directivos puedan tener la experiencia de aquellos colegios que estáis trabajando y que lleváis tiempo trabajando en esta transformación. Y bueno, que el colegio cómo ha abordado la situación, de qué manera ha Sí. afrontado esta situación de confinamiento versus continuidad en las clases. Bueno, con mucha fuerza. Pero antes de contarte un poquito cómo, sí me gustaría, por lo que estás diciendo, ¿no? La importancia que han tenido otros colegios, otros compañeros que están en la misma situación que nosotros para poder intercambiar tanto sinergias como opiniones entre unos y otros. Ahí ha sido clave, pues como sabéis, nosotros pertenecemos a CICAE, somos 50 colegios independientes de enseñanza privada en España y bueno, pues eso ha sido clave, ¿no?
¿no? Todas las experiencias que nos hemos ido intercambiando constantemente desde el primer momento. Como colegio internacional también tenemos que decir que tenemos socios en todo el mundo y vaya, ¿por dónde? Ha resultado que uno de nuestros socios estratégicos es Hong Kong y otro es Lombardía, Italia, la zona de Milán, con lo cual sí que hemos tenido muchísima información adelantada de qué es lo que iba a ir ocurriendo en este periodo y en estas fases. Eso nos ha ayudado muchísimo a prevenir con tiempo, a tener un poquito también en cuestión qué cosas han funcionado en un sitio que otras no, pero evidentemente, sea cual sea la realidad de los otros, un colegio tiene que transportarla a su propia realidad e incluso las propias leyes y decretos, pues los tienes que traducir a tus circunstancias que no coinciden con las de muchos, ¿no? Así que sí, nos ha ayudado mucho el estar con otros y el continuar con otros. Genial. Y Aurea, cómo habéis desarrollado para que los alumnos puedan tener o puedan recibir todo el proceso de enseñanza, todo el proceso docente con Sí. cierta normalidad? ¿De qué manera habéis podido trabajar esta? Bueno, pues no voy a decir que ha sido difícil, pero sí costoso en cuestión de tiempo y demás, y en cuestión de formación, sobre todo de las familias. El colegio, pues ya teníamos puesto un paso bastante adelantado en la competencia digital, tanto docente como de la organización, y claro, teníamos ahí ya una serie de herramientas que, aunque no habían sido testadas de una manera tan extensa como lo estamos haciendo ahora, pues sí que ya teníamos formado profesorado, teníamos estas herramientas, como digo, nuestro departamento de innovación había hecho ya muchísimos desarrollos y los alumnos también los habían probado. Capítulo aparte ha sido las familias, sobre todo las familias de los más pequeños. Este es un colegio desde 3 años hasta ciclos formativos. Entonces, desde el día 1 del estado de alarma estuvimos dando horario completo desde quinto de primaria hasta los ciclos formativos sin ningún problema. Pero hemos tenido que abordar la formación online, pues de primero a cuarto fue nuestra segunda fase. Ahora mismo también está totalmente normalizado. Hay que reconocer que estos niños les llevan a sus papás a rastras y son tremendamente potentes y después entusiastas, que eso es algo que a veces en otras etapas se ha perdido. Infantil, lógicamente, no son autónomos en muchísimas cosas y claro, hay que reconocer que a las familias también les ha venido esta situación no grande, es que ha sido muy fuerte el tener que asumir su propio trabajo, que también han tenido que pasar a teletrabajos donde no habían experimentado ciertas cosas y tener que convivir con el niño que a las mismas horas de su teletrabajo pues tenía también que atenderle por las herramientas digitales. Normalizado en esta situación quiere decir lo siguiente: la enseñanza presencial no es igual que la enseñanza online. Sin duda. Pero es equivalente. Es decir, en cuestión de capacidad de seguir con nuevos abordajes de temas, de conocimientos, de contenidos, perfecto. Tema de evaluación, sin ningún problema. O sea, hay cantidad de herramientas y además cantidad de herramientas de lo que son las evaluaciones activas, de las metodologías activas que se ponen en marcha justo ahora mismo. O sea, la entrevista, esto que estamos haciendo tú y yo ahora, ¿no? Pues fíjate qué oportunidad va a estar aquí con tu alumno y evaluando Claro, los contenidos y evaluando algo que hemos hecho mucho hincapié en el cole. O sea, esta evaluación es más formativa que nunca. Qué bueno. Sí, porque es que no hay otra, pero no hay otra y además es donde queríamos llegar. O sea, es un sumativo de lo que es académico y de lo que no es académico. Es decir, ¿cuál es tu momento como persona? ¿Cuál es tu momento en tu círculo familiar? ¿Cuál es tu momento sanitario? ¿Estás conviviendo con más gente? ¿Esa convivencia te está ocasionando roces, distracciones, faltas de atención? ¿Cómo está impactando esto en tu abordaje del conocimiento? Yo creo que eso es algo a lo que siempre tendemos
pero que en estos momentos se ha mostrado una parte potentísima de la evaluación. Qué bueno, fíjate que... Ah, perdona. Sí, sigue. No, bueno, no me hagas seguir, Juan. No, sí, sin problema. Sí, aquí realmente de lo que queremos aprender es un poco de vuestra experiencia y nada, encantado. Sigue. Sí, Bueno, perdona, sí. perdona por la interrupción. Claro, y entonces, bueno, pues no sé, como te decía, o sea, toda esta parte online que se está desarrollando es para nosotros una recogida de información de todo tipo. Y como te decía, de Hablabas datos. de la bondad, hablas de las posibilidades que efectivamente yo creo que hay una tónica muy generalizada en un amplio número de directores con los que he tenido oportunidad en estos días de hablar y en el que ven, quitando el drama que está suponiendo desde el punto de vista puramente sanitario, desde el punto de vista económico, pero es verdad que ven como una oportunidad esta situación como para esa transformación y ese cambio que es necesario y que se ha acelerado. Ayer hablaba con el director de un colegio y me decía que casi ha sido un catalizador para el colegio la Ajá. situación porque han llegado a una situación de mejora de comunicación con las familias, de uso de tecnología, etcétera, que esperaban llegar dentro de un año y medio y han tenido que llegar en 2 meses. Sí, sí, sí. Y en este sentido, me hablabas de la Sí. evaluación formativa, y ¿crees que en muchos casos la evaluación siempre ha habido una parte muy sumativa en el que era la prueba, el examen, etcétera? ¿Y crees que realmente como consecuencia de esta realidad la evaluación formativa se va a imponer sobre la sumativa y va a generar más la búsqueda de evidencia en los portfolios docentes, etcétera, para ver realmente cuáles son los niveles de aprendizaje de los alumnos más que los conocimientos memorizados? ¿Crees que va a cambiar para el futuro hacia bien esa evaluación formativa frente a la sumativa? Sí, sí, bueno, va a cambiar la evaluación, va a ser más formativa porque también tenemos herramientas donde digamos, el proceso de aprendizaje se está haciendo muchísimo más formativo y muchísimo más competencial, también muchísimo más autónomo. Es desde luego algo impactante. Bueno, yo creo que ahora he realizado unos 32 videoconferencias, tanto con grupos de alumnos como con grupos de padres. O sea, cosa que presencial no me la cuestiono y que ahora mismo digo, pero qué bien, ¿no? Y evidentemente los alumnos te inciden muchísimo en esto y los padres también te lo cuentan de los pequeños. Oye, qué capacidad de autonomía, qué capacidad de responsabilizarme de mis propios tiempos, de mi propia organización. Y todo esto también, ¿a qué temas de reflexión les ha llevado? Es decir, que todo este mundo que ellos están descubriendo y que es la parte evaluable de la evaluación formativa, porque si estamos tendiendo a que lo que llamamos el currículum duro lo estemos adelgazando en aras a ir ensanchando las soft skills y todo esto, pues las soft skills son puramente competencias, es Claro decir, que sí. cómo pones en realidad, cómo pones en evidencia un conocimiento. Y bueno, y esto lo permite de una manera maravillosa. También te tengo que decir que al margen de esto está produciendo una cohesión de equipos fantástica. Qué bueno. Porque ahora en un CRIS reúnes a todo el colegio y todo el mundo da su opinión de una manera ágil, fácil, eficaz, etc. Y quiero decir que estamos en un momento donde tenemos que reflexionar cuáles de estas cosas que estamos viviendo, cuáles de estas herramientas, cuáles de estas competencias que estamos desarrollando se van a quedar en un centro educativo. O sea, mañana ya tenemos una reunión con el Departamento de Innovación en este sentido. O sea, hasta el momento estas 6 semanas que nos han ofrecido de saldo. ¿Con qué nos quedamos sí o sí? ¿Qué está en cuestión y qué está descartado, ¿no? Y en este sentido, pues, como tú dices, el tema de la evaluación, pero el tema de la enseñanza por competencias y también poner lo digital en su lugar. Porque otra de las grandes cuestiones que nos estamos haciendo en estos futuribles es, vale,
La inteligencia emocional cada vez está atacando con más fuerza, viniendo con más fuerza, pero ¿cuál va a ser el sitio dentro de la educación? ¿Cuál va a ser su lugar? Y claro, ya se están proponiendo algunos la siguiente pregunta. ¿Sobran los maestros? ¿Sobran los profesores? ¿Sobran los colegios físicos? Me ha encantado porque vamos, o sea, la respuesta es de un no en mayúsculas. Es cierto. Tremendo. O sea, si algo te están diciendo los alumnos que se han acoplado estupendamente bien y han dicho, si yo en mi casa estoy genial, si incluso puedo venir aquí a clase y oye, no me tengo que poner el uniforme o mira, me levanto 10 minutos antes y ya estoy dentro de la clase y todo esto. Lo único es que echo mucho de menos a mis profesores y a mis compañeros. Han dicho cosas bellísimas sobre los profesores. Entonces, a ver si nos damos cuenta de que pasará muchísimo, muchísimo tiempo hasta que las máquinas puedan dar contestaciones emocionales, puedan leer en un gesto, puedan leer en qué está ocurriendo en este ambiente, en este momento, donde está entrando el sol por la ventana o está cayendo la lluvia por la ventana y cómo me está afectando eso a mi ánimo, qué pasa con los compañeros que tengo alrededor. Todo este ambiente que se vive en la piel, de alguna manera, pues es intransferible en este momento al mundo de las máquinas. Pero también se están dando cuenta, y esto me decían los de tercero de la ESO ayer, por ejemplo, el mal uso que estábamos haciendo de los dispositivos móviles. Qué bueno, qué bueno. Sí, dijo, bueno, bien, o sea, digo, qué gusto, por favor, que por fin no tengamos que andar con el reglamento del colegio detrás, ¿no? O sea, que te estés dando cuenta de que si esto lo utilizas bien, ¡buah!, esto te hace crecer, te hace subir, te hace adelantar en tus estudios. Pero el contacto humano, la sonrisa, la mirada, pues como decía Tonucci y como decían Malaguchi y muchísima gente, hay en Reggio Emilia de los que tantos bebemos, ¿no? O sea, hay que interpretar la mirada cara a cara de un niño, de un adolescente, de los adultos, es nuestra condición humana. Somos sociales, aprendemos solo de los demás y aprendemos solo con los demás y a poder ser sin pantallas de por medio. Las pantallas en su lugar. Bueno, es una... Sí. Fíjate que me encanta porque el otro día hablaba con un profesor también, bueno, una conversación también informal y me decía, está todo bien, y me decía igual que habían conseguido un poco normalizar en la medida de lo posible, pero decía, Juan, yo echo mucho de menos la mirada de mi alumno. Sí. Y la verdad que fue un poco entrañable, como decía, necesito el contacto físico, pero sin... Sí, una mirada bien está que aprendemos con los 5 sentidos, ¿verdad? Y cada vez perdón, la escuela va más por ahí, ¿no? O sea, no basta con que tú me escuches, con que hablemos, o sea, tienes que tocar, tienes que sentir, tienes que transferir al olfato, al sabor, a todas partes. Pero es verdad que la mirada crea un contexto muy especial donde se trasluce el interior de las personas, su disposición, su actitud, su empatía, no lo sé. Estas cosas que quizá, claro, también lo tiene una caricia y un abrazo, no sé, ¿verdad? Pero la mirada es nuestra gran pantalla, esa es como la pantalla de verdad. Y sí, estoy de acuerdo con ese profe, qué bien, de verdad. Sí. Oye, una cosita, ¿cómo ves la vuelta al cole? Porque aquí hay de todo, ¿eh? Fíjate que hace poco empezaron en China y salían algunas imágenes por medios de comunicación en que los alumnos iban con las máscaras, las mamparas protectoras, fumigando en las maletas, en la separación, era un poco así, un poco como, daba hasta un poco de susto. ¿Cómo ves la vuelta al cole? Porque entiendo que no va a ser igual, ¿no? Sí, ya te digo que nosotros con China es que además se están portando nuestros socios de una manera cariñosísima. Bueno, han enviado hasta cajas de mascarillas al colegio sin pedirlo, cosa que desde luego nos dejó un poquito. Y yo creo que tenemos que fijarnos en ellos. Tenemos que fijarnos en ellos, aunque somos dos realidades totalmente distintas. Sí es verdad que las sociedades que tienen una disciplina cívica importante, no estoy hablando solo de China, estoy hablando
hablando también de los países escandinavos, o sea, Dinamarca, nuestro socio en Suecia, las cosas funcionan de otra manera. O sea, lo que quizá a nosotros nos ha costado asumir unas semanas, ellos desde el minuto cero lo tenían asumidísimo. Y estaban acatando las órdenes de alejamiento, las instrucciones, perdón, de alejamiento del gobierno, pero también de higiénicas y de contención. Y cuando vino el momento de quedarse en sus casas, pues fue una cosa tal cual. A nosotros nos ha costado un poquito más, creo que en este momento ya nos hemos mentalizado bastante, pero tenemos que fijarnos en sus procesos. Ellos hace muchos meses que están pasando por este proceso que llevamos nosotros ahora y tenemos que ver la llamada desescalada, cómo se está produciendo en estos países y efectivamente los sucesivos rebrotes que se están produciendo y que no son nada más que un trasunto de lo que con mucha probabilidad puede ocurrir en España. Perdón. Así que nosotros volviendo a nuestro país y volviendo a traducir esto en nuestra cultura latina, que es una maravilla y que tiene muchísimas cosas buenas y demás, pues sí tenemos que ver que estamos en un riesgo y en un peligro que va a durar durante bastante tiempo, pero que va a tener diversas caras. Nos encontraremos en diversos escenarios, pero miedo ninguno. O sea, el miedo ha sido meternos en este escenario de buenas a primeras y demostrar como país que hemos sido capaces de producir un cambio en nuestra mentalidad, un cambio en nuestra manera de comportarnos. Una vez que nosotros nos creemos eso, que somos capaces de cambiar nosotros y por tanto de cambiar lo que nos rodea, lo que venga pues se asumirá con sentido común, y se asumirá con medios y se asumirá con experiencia. El tiempo juega a nuestro favor porque estaremos más cerca de la vacuna, estaremos más cerca de conocer cómo se comporta este virus y, por lo tanto, en los centros educativos de ir acoplando todas aquellas medidas que nos lleven a estos escenarios. Ahora mismo sabemos mucho más de lo que sabíamos cuando empezó todo esto. Nos estamos preparando en los centros. Yo creo que hay que ser muy cauto con las fuentes de información y no dejarnos intoxicar por cosas que no son información, sino que son puras apreciaciones subjetivas, y para subjetivos ya estamos nosotros, que tenemos nuestra propia experiencia de la realidad y por lo tanto también nuestra propia subjetividad, que probablemente es más cercana a la realidad propia de cada uno. Pero bueno, yo creo que hay que esperar sobre todo a lo que se está produciendo en información oficial y adelantarnos en lo posible a escenarios donde, como tú dices, con mucha probabilidad se va a tener que seguir manteniendo la distancia social, se va a tener que seguir manteniendo las normas higiénicas, probablemente la temperatura, etcétera, etcétera, pero son protocolos que concretamente nosotros ya lo habíamos activado antes de la pandemia. Ajá. Lo habíamos activado, tuvimos la mala suerte de estar en el foco de la gripe A, no sé si recordáis. Sí, sí. Fue Fíjate una que sí. epidemia hace unos años que, bueno, pues ahí también tuvimos que activar protocolos. Esos protocolos los habíamos retomado cuando estábamos en estado de epidemia y por lo tanto vamos a tenerlos que seguir teniendo reactivados después de que la pandemia pase a un estado epidemiológico más controlable, pero aún así con protocolos muy concretos y muy cerrados en los centros. Hay que prevenir. Yo creo que los centros tenemos esa capacidad, porque como digo, siempre estamos haciendo prospecciones de futuro. Bueno, pues una prospección más no nos va a resultar muy difícil, ¿no? Pues sí. Eso es verdad que ahí sí sois ágiles y estáis acostumbrados a trabajar en esa línea. Sí. Comentaba antes la importancia de la identificación la identificación. Dar validez a la información y la veracidad a la información más oficial. Y bueno, con nosotros ahí sí estamos muy convencidos de que esto es especialmente importante. Estamos convencidos de que los alumnos tienen que aprender a trabajar en esa línea, tienen que aprender a identificar fake news, a desarrollar pensamiento crítico y bueno, ahí Sí. ya verás que en el futuro nosotros ya se ha presentado algo para los colegios que están trabajando también con nosotros, pero Sí. para el año que viene, si dentro del programa que estéis trabajando con nosotros, pues va a haber un Sí. módulo entero, una solución completa de
para trabajar la identificación de noticias falsas, fake news, Mm. porque creo que realmente es importante. La desinformación a veces llega a tomar acciones y medidas que al final tienen unas Pues, consecuencias peores a medio y a corto plazo pues, y creo que el sí. uso de la información veraz es muy, muy importante y el desarrollo del pensamiento crítico es fundamental. Sí, sí. De hecho, la fiabilidad de las fuentes es una de las estrategias superiores de pensamiento crítico, ¿no? Que hay que trabajar muchísimo. Nosotros sí ahí nos gusta mucho este campo del pensamiento crítico y creativo, y es cierto que todas aquellas herramientas educativas con las que estamos trabajando en el colegio, ya que estoy hablando con EIM, pues voy a hablar, por ejemplo, de Progrentis, de la vuestra, nos hayan ayudado muchísimo, muchísimo, porque si antes he hecho una referencia a lo que es la autonomía, o sea, la herramienta de Progrentis, que además incide en uno de los factores principales del aprendizaje, como es la lectura. Está demostrando la capacidad de estos niños, eso, de ser autónomos, de ser responsables de su trabajo, de saber qué abordaje tienen que dar a ese trabajo, de ver cuando se están quedando un poquito cortos, pues cómo mediante la herramienta les va a permitir acelerar un poco, y cómo también a las familias les sirve de control, les sirve de observatorio. Y ahora vamos, es que yo creo que los papás están también aprendiendo a leer muy bien con Progrentis, ¿no? Sí, sí, también. Es verdad que ahora los papás están tomando más conciencia de lo que sus hijos, porque lo tienen que hacer en casa, esa es la bondad de tener una Sí, solución que puedes trabajar. Pero muchos sí. papás nos preguntan, oye, que mi hijo va leyendo y hay pruebas que él hace que yo no puedo, y pues algunos nos escriben que él hace que yo no soy capaz de hacer. Pues sí, porque mira, ahí desde luego tengo que alabar muchísimo la visión que tenéis respecto a la lectura. Una de las cosas que te encuentras en este país, y hablando de la fiabilidad de las fuentes, es que a veces las fuentes de las que te nutres sí son fiables, pero la gente no sabe leer muy bien el espíritu profundo de una comunicación. Es correcto. Entonces, Muchas veces se quedan con el titular. justo, por eso a veces los periodistas que quieren jugar un poquito con la información van a titulares llamativos que luego no tienen mucho que ver con el contenido. Pero Sí, también te das cuenta, ¿no? En los centros, cuando intentas comunicar, ¿no? Con los padres, con los alumnos, y lo haces incluso por escrito, y dices, ya voy a mirar con lupa lo que estoy escribiendo, porque quiero que se entienda solamente H. Bueno, pues han entendido hoy el 50%. sí, es cierto. Progrentis en ese sentido, fenómeno. Y luego también ayuda mucho a la reflexión. O sea, en el pensamiento crítico, la parte metacognitiva, la parte de la reflexión también es muy, muy importante. Y la reflexión creo que es otro de los elementos que nos debe de dejar esta situación que estamos viviendo. Está evidenciando no solamente qué está ocurriendo en el aprendizaje, en la escuela, pero la escuela no puede vivir aparte de la realidad social que le rodea. Y en este momento, a nivel nacional, también creo que se están evidenciando las brechas existentes, ¿no? A nivel educativo tenemos, creo que son 8.200.000 escolares, más o menos en las edades que estamos hablando, de 8 millones a 10 millones, contando con las universidades, y verdaderamente pues es importante que sepamos que no todos ellos están en una situación óptima por diversas circunstancias. Porque no tienen los aparatos digitales que se necesitan, a lo mejor sí tenemos muchos iPhones, pero no tenemos otros aparatos de sobremesa que son más cómodos para el trabajo, porque hay muchos hogares que no tienen conexión, porque hay muchos centros que no tienen ahora todos los recursos, pero también porque existe una brecha de pobreza en nuestro país. Y la tenemos que llamar así. Y Sí, es entonces cierto. tenemos que ver que esa brecha de pobreza ahora mismo se está evidenciando precisamente en algo que para algunos está resultando perdón, un camino fantástico, y para ellos está resultando absolutamente un calvario. O sea, para niños y familias que están en su casa sin posibilidad de atención, que están sin comedores escolares, que están sin posibilidad de seguir unas mínimas clases, una mínima conexión emocional ni social. Entonces, yo creo que este es un elemento de reflexión que también tenemos que introducir en nuestros colegios y en los escolares. O sea, nosotros entendemos la escuela, el colegio, como un servicio a la sociedad.
Entonces, la sociedad en su 100%, no por ser concertado, privado, público. O sea, si no hay un compromiso con la educación, con palabras mayúsculas en este país, y yo creo que ahí a los docentes poco se nos puede achacar, porque creo que somos los que estamos llevando el mayor peso en la mochila, y lo hacemos de una manera fantástica y contentos de nuestra Sin duda. obligación, porque es que la sentimos desde muy adentro. Pero esta reflexión social que se hará en otros ámbitos, creo que también hay que hacerla en la escuela. Sin duda. Aura, muchísimas gracias. Ya para casi terminar, pues no quiero robarte mucho tiempo, sé que andas muy liada, porque de hecho me decía el otro día, también me decían, dice, piensan que ahora estamos, los profesores estamos entre comillas de vacaciones porque estamos en casa, pero estamos trabajando mucho más que cuando trabajábamos en el propio colegio, Sí, porque esto ha supuesto un esfuerzo grande sí. y el entorno digital ha implicado que la dedicación del docente sea mayor. Entonces, Sí, bueno, sí, muchísimo, muchísimo mayor y también bastante incomprendida. O sea, yo el primer tributo en este país, desde luego, me equivoco. O sea, está concebido a los sanitarios, a la clase sanitaria y todas las profesiones que arrastra el mantenimiento de la salud de un país, ¿no? Y de la alimentación, etcétera, etcétera. Pero en segundo lugar, en primer lugar está la vida. O sea, está el salvar la vida, el tener una calidad física de salud estupenda, pero en segundo lugar está el mantenimiento de esa vida, el mantenimiento social y emocional. Y ahí creo que también se debe un tributo a todos los docentes de este país que, como tú bien dices, se han visto sus horas de trabajo multiplicadas casi por 200%. Yo te exacto. puedo decir que con los colegios, y son muchos de verdad, y nuestro propio colegio que tengo contacto, estamos en una media entre 10-12 horas de trabajo diario. O sea, Lo sé, sí. lo que hay detrás de la pantalla es inmenso, pero después la pantalla nos ha puesto en un escaparate en el que el padre puede entrar en una clase lectiva, cosa que no puede hacer cuando estamos dentro de un centro físico. Sí, ¿Eh? es cierto. Y ahí yo pienso que también tienen que empezar a ver todo el esfuerzo que hay en esos 20 minutos de emisión que arrastran por detrás 2 horas de trabajo, de preparación, de grabación, de búsqueda de recursos adecuados, etcétera, que no tenías preparados. Entonces, espero que esto también va a hacer que se valore muchísimo más la educación. Genial, pues nada, ahora solamente quiero agradecerte muchísimo este rato que has estado conmigo aquí charlando acerca de la realidad presente y el futuro que está por venir. Te agradezco tanto a ti como a todo el colegio siempre la confianza que habéis depositado en nosotros y nada, y simplemente te deseo primero que te cuides mucho, que traslade ese deseo a toda vuestra comunidad educativa y nada, espero en breve tener la oportunidad de poder pasarme por el cole y también vernos físicamente, porque tecnológicamente, digitalmente está bien, virtualmente está bien, pero siempre es un gratísimo Eso, placer poder ir a vuestro cole, que es maravilloso. eso está hecho, Juan, de verdad, en cuanto podamos. Y yo quisiera también que traslades, por favor, a todo el equipo de IM, De tu parte. bueno, a Pedro, a ti, a todo el equipo que conocemos, que es siempre un placer estar con vosotros, el deseo de que estéis bien, de que continuéis cuidándoos, pero también un agradecimiento tremendo, porque todo lo que habéis hecho en abierto, todo lo que nos estáis mandando continuamente para apoyar nuestra labor, parece que también lo teníais como ahí guardado en un trastero que lo habéis... De eso nada. Eso ha sido un trabajo increíble el que estáis haciendo y ese apoyo es, vamos, no tiene precio. Así que mucha fuerza a todos Igual. vosotros también. Muchísimas gracias, Aurea, te agradezco mucho este rato y nada, cuidaros mucho y un fuerte abrazo. Un abrazo también. Adiós, Gracias. adiós. A ti. Hasta luego.